Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un programa más de Emprendete como siempre, aquí en la 92.1 Radio Agricultura. Muchas gracias por la audiencia. Oye, vamos a estar hablando acerca de cómo hacernos cargo de la gestión del carbono. Y para esto hablaremos con eGreen, que facilita que tomes acción climática. Ofrecen soluciones automatizadas y basadas en datos para la gestión del carbono, tanto para personas como para empresas, apoyadas por tecnología avanzada de Web3. Y en apoyo a la economía verde global. ¿Qué es Web3? ¿Cómo se mide el carbono? ¿Cómo se devuelve el carbono? ¿Cómo se gestiona el carbono? Y todo lo relacionado con carbono es lo que sabremos hoy de la voz de su cofundador de eGreen, Rodrigo Vega. Bienvenido a Emprende. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, Daniela. Un gusto estar acá y feliz de conversar un poquito de cómo estamos aportando a una economía sostenible. Increíble, Rodrigo, partamos desde los inicios. ¿Por qué nace esta empresa? ¿Qué te motiva a crear eGreen? ¿Con quién más la creaste? ¿Qué fue lo que te pasó en la vida para llegar finalmente a armar una empresa de este tipo? Bueno, como te comentaba ahí antes de reunirnos, yo siento que esto es un poco como la unión de los puntos. Somos tres socios. Los tres socios tenemos distintas motivaciones justamente por aportar en la sostenibilidad. Andrés González, que es el CEO y principal fundador de eGreen, comenzó hace un tiempo ya tratando de gestionar carbono, de hacer mediciones a través del celular, en esa búsqueda de soluciones, Sí. encontramos dos oportunidades, Ya. que principalmente uno era por el lado de la gestión de carbono de las empresas, automatizar la gestión de carbono de las empresas, ya que, como se puede saber, la mayoría de la gestión de carbono es de manera tipo consultoría, manual, demora un año, hay un retraso, cuando se hacen planes de reducción toma aproximadamente más de un año en poder ver los resultados. Entonces vimos que ahí también como se necesita acelerar la gestión. Y por otro lado, en esa misma, eso fue como lo primero que vimos, y después Ya. fue ver los créditos de carbono. Los créditos de carbono tienen muy buena fama, pero en realidad, bien gestionados, bien hechos, es una muy buena herramienta financiera y de aceleración de remoción de carbono. Los créditos de carbono comenzaron como una herramienta y por un lado como un poco también tomado con el impuesto verde, Ya. que lo podemos conocer acá en Chile, de cómo obligar a las compañías a cambiar su matriz productiva. Y eso lo voy a profundizar más adelante. Pero nos concentramos en estas dos soluciones. Y por mi lado, nada, por mi lado, cómo llegué a Green fue justamente como te comentaba, como la unión de los puntos. Yo soy deportista, muy ligado a la naturaleza, a la montaña, me encanta la montaña y trabajé en distintos proyectos de turismo y nieve, básicamente. Y en ese desarrollo profesional me fue llamando la atención justamente cómo se iba deteriorando la naturaleza o la biodiversidad, cómo iba afectando el clima. En esos estudios que tuve también ligado a la montaña, vi cómo el calentamiento global está aumentando, aunque son ciclos, pero hoy día el ciclo del calentamiento global, para que se entienda, la Tierra ha tenido dos ciclos de calentamiento, estamos en el tercero, por lo menos que haya registro, y hay un estándar, por ejemplo, de un punto de un 10, Ya. y ahora nosotros estamos en un 11 o un 12, que es lugar nunca históricamente había pasado. Y evidentemente es un aporte del ser humano, de toda la operación económica básicamente que gestionamos. Y justamente por una persona de la montaña me presentó Andrés, me comentó su proyecto y el 2019 él había comenzado y yo a final del 2019 me contactó y me encantó lo que estaba como idea desarrollando, y ahí me metí de cabeza y empezamos a desarrollar todo lo que tenemos ahora. Ya, vámonos al cómo funciona, para que la gente lo entienda bien, porque al final, claro, estamos hablando como de lo que emite una empresa en monóxido de carbono. ¿Cómo se mide como el impacto que tiene como medioambiental y cómo en el fondo funciona lo de los créditos? Así como, pero como para la señora Juanita, para mi abuelita que está escuchando el programa, que no lo está escuchando, en verdad, pero en el fondo para que se entienda bien y la gente empiece como a hablar mucho más de esto y no sea como un tema tan como desconocido que no lo entienden. Perfecto, mira. em, Como base, hay tres pasos en lo que es la gestión de carbono. Ya. Se entiende carbono como carbono equivalente, que son todos los gases
que de alguna manera afectan al calentamiento global. Son gases que se van a la atmósfera, que crean finalmente una capa y que van calentando, que no deja que finalmente fluya básicamente todo lo que fluye en la Tierra, el oxígeno, todo, y hace que se produzca esta capa que calienta el planeta. Hace como un efecto como invernadero. Justamente, el efecto invernadero. Entonces, para poder gestionar el carbono, lo primero que se debe hacer es como los 3 pasos básicos, que es primero medir. Sí. Si no mides, no sabes lo que estás generando. Claro. Después generar un plan de reducción o mitigación. Y por último, la compensación. Perfecto. Esos son como los 3 pasos básicos de cualquier empresa o persona, incluso también dentro de su día a día, podría gestionar como para poder reducir o generar algún plan de reducción de carbono. Ya. Entonces, en el primer paso en la medición, como les comenté anteriormente, vimos que ya había una oportunidad, ya que las empresas generalmente están contratando consultoras para medir cuál es la emisión de carbono de la compañía. Perfecto. Emisión de carbono desde materia energética, el transporte de los camiones, del personal, la comida, o sea, todo tiene un impacto, en carbono. Claro, o sea, en el fondo como que existe esa empresa tiene un impacto en carbono. Así es. Para que opere. Tal cual. Y por cómo está, básicamente tenemos que pensar que el planeta o el ser humano ha ido evolucionando, estamos en un punto que justamente producimos mucho, Sí. pero nunca nos cuidamos, nunca tuvimos cuidado en realidad de este impacto que estamos generando, hasta hace poquito que se tomó conciencia. Sí. Entonces, primero medimos. Y ahí vimos la primera oportunidad de poder, porque las consultoras generan una medición inicialmente, se demoran 1 año o 6 meses en medir tu huella de carbono, Ya. y de ahí te dan los indicadores de cuáles son tus puntos críticos. Ok. Y de ahí generar un plan de reducción. Perfecto. Y el plan de reducción, generalmente también aplicado por consultoría, se tiene que esperar a 1 año después para ver cuál es el impacto del plan de reducción. Entonces ya estamos hablando más o menos de 1 año y medio en que tú puedes empezar a ver o generar algún cambio y si es que tiene efecto. Claro. Entonces dijimos, oye, ¿sabes qué? Veamos cómo podemos automatizar esto. Y buscamos justamente la fórmula. Básicamente lo que hacemos es que nosotros nos conectamos al RP de la compañía, al software de contabilidad. Ya. Vemos todas las compras que genera la empresa, toda la materialidad, los transportes, viajes, etcétera. Todos los gastos. Todos los gastos, y se le asigna un factor de cálculo. Entonces, dependiendo de la materialidad, Sí. o dependiendo, si es que no hay mucho detalle, también dependiendo del costo, Sí. se le asigna un factor de cálculo a esa operación y gestión de carbono. Una vez ya medimos, Sí. la primera vez, se hace lo que se llama la línea base. Ese número total de la medición es como tu punto de partida. Que más o menos, ¿cómo es ese número? Así como 1 millón. Depende de la empresa, pero te puedo decir que, por ejemplo, hoy día una empresa, no quiero decir nombres, pero una empresa, por ejemplo, de ropa o de comida, Ya. mediana, Ya. con distribución nacional, Sí. podría estar emitiendo 15.000 toneladas, Ya. 20.000 Se toneladas. mide así. Sí, 15.000 toneladas en toneladas de carbono. de carbono. Ok, una vez medido, saber cuáles son como el 80-20 nosotros aplicamos, finalmente qué es lo que más puede impactar en la reducción. Entonces vemos cuáles son los factores que más afectan y generamos un plan sobre eso. Sí. Y la gracia nuestra es que como vamos midiendo automatizadamente, podemos ir gestionando básicamente mes a mes o día a día cómo si está impactando ese plan de reducción o no. Ah, claro. Entonces ahí ya ahorramos 1 año y medio. Perfecto. Ok, se genera el plan de reducción, perfecto, vamos avanzando, pero como se puede saber, como la tecnología también lo permita, Sí. una empresa nunca va a poder llegar a ser carbono neutro por sí sola. Por ejemplo, un ejemplo burdo, pero para que se entienda, una empresa de neumáticos. Ya. Por producir el neumático, que no ha habido otro material que no reemplace. emita menos carbono, nunca va a poder ser carbono neutro. Va a poder reducir, cambiar la materia energética, va a poder cambiar muchas cosas. Pero el material puro de ser neumático, que ya emite carbono, no lo va a poder reducir. Entonces, tú vas a llegar a un punto en que vas a poder reducir, pero nunca vas a ser carbono neutro. ¿Y cómo puedes ser carbono neutro? Justamente a través de los créditos de carbono. Ya. ¿Y el crédito de carbono qué es? El crédito de carbono básicamente es un proyecto que se dedica netamente a remover, capturar o eliminar carbono. Perfecto. Un ejemplo también muy simple, por ejemplo, que se ha llamado mucho, no quiero hablar de conservación, pero quiero hablar de la regeneración del suelo, por ejemplo. Sí.
Sabemos que hay mucho bosque que se ha quemado o mucha tierra que está botada Ujú. y que tiene mucha potencialidad de poder capturar. Entonces se puede generar un plan, un proyecto de regeneración de suelo, por ejemplo, de 20.000 hectáreas, Ya. donde un terreno que, por ejemplo, hoy, un caso real, tenemos un proyecto acá cerca de Melipilla, Ujú. que estudiamos satelitalmente y físicamente también, y durante los últimos 3 años se ha deteriorado un 40% el terreno. Porque ha estado solamente Tirado. ahí tirado sin hacer nada de la forma natural. Y como ha habido más calentamiento, ha cambiado el clima, etcétera, se ha ido deteriorando Más rápido. durante el tiempo. Los satélites, algunos satélites, nuestras fuentes por lo menos guardan hasta 3 años de historia de lo que es de la biomasa, como Ya. para poder generar un estudio. Eh, entonces vimos que este terreno se ha deteriorado un 30%, por tanto también está perdiendo su capacidad de captura de carbono. Entonces se genera un plan, un proyecto de cómo regenerar ese suelo, y ese suelo puede volver a su medio natural, incluso potenciar a través de ciertas técnicas naturales, Sí. obviamente, evitando todo lo que son los químicos, que pueden capturar, por ejemplo, hoy día está capturando 2 a 3 toneladas de carbono por hectárea, puede llegar a capturar 6, 7, 8, hasta 9. Increíble. Entonces, en el fondo, la idea es que la empresa financie Claro, eso entonces, y ahí finalmente compra esos créditos. Entonces, los créditos de carbono se pueden hacer de dos formas. Uno es de que el terreno ya está funcionando, ya se Ya. hizo el plan de reducción Sí. y medimos nosotros justamente tecnológicamente también en línea Sí. cuánto es lo que está capturando ese terreno. Sí. Entonces, por tonelada capturada se genera un crédito de carbono. Bueno, Entonces, mientras más capture el terreno, más crédito de carbono podemos tener. claro. Y ese proyecto que te estoy comentando, este es un proyecto, por ejemplo, Forward. Ya. Forward, que significa que finalmente se genera el proyecto y se dice, por ejemplo, regenerar este suelo sale $1.000.000. Perfecto. Y se invita a una empresa a invertir en este proyecto y esa empresa se queda con los créditos de carbono. En vez de salir a comprarlo en el mercado, se queda con el proyecto completo. Obviamente va a tener mucho mejor precio que salir a comprarlo en el mercado y eso le ayuda a su compensación. a su compensación de ser Como carbono también neutral. hay empresarios o hay proyectos que prefieren el dueño del terreno invertir. Yo pongo la plata, genero la captura de carbono, genero los créditos de carbono Sí. y él se queda con el remanente. ¿Y qué es lo que gana? Gana finalmente el no, por ejemplo, es básicamente como, podría ser como una granja, básicamente. O sea, finalmente él cuida el terreno en un plan que no es solamente como ya regeneramos el suelo listo, sino es un cuidado mensual, anual, diario y se va midiendo constantemente y finalmente toda esa inversión de poder capturar el carbono a través de la técnica que se aplique, su retorno de inversión es a través del crédito de carbono. Claro. Ay, me encanta. ¿Qué es lo de la Web3 Technology? Como en el fondo habláis del uso de la tecnología para disminuir 1 año y medio en, no sé, semanas probablemente de trabajo. Increíble. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo distinto a lo que hemos visto? Bueno, mira, lo que es automatización y medición digital ya hay, pero nosotros incorporamos algo que se ha cuestionado mucho, de hecho se cuestiona en todas partes, lo que es la transparencia, ¿cierto? La Sí. transparencia y verificación y trazabilidad de datos. Perfecto. Entonces, nosotros a todo esto le pusimos una ecuación de base. Nosotros siempre trabajamos con la idea de decir, ok, si vamos a trabajar en sostenibilidad, sabemos que hay greenwashing, sabemos que hay un mercado que también es bien mercenario, por decirlo así, de los créditos de carbono. Necesitamos aplicarle transparencia a esto. Nosotros cuando comenzamos hacia el 2020-2021 a digitalizar créditos de carbono, porque ahí fue cuando comenzamos, nosotros no desarrollamos el proyecto, solamente digitalizamos un crédito de carbono que generaba un estándar a nivel global, por ejemplo, Verra. Verra es uno de los estándares más grandes a nivel global, y ellos certifican proyectos de crédito de carbono. Siempre se necesitan 2 o 3 partes para poder validar tu proyecto. Nosotros trabajamos con distintos estándares, pero tenemos uno matriz que es ICROA, que es un estándar europeo. Bueno, y nosotros inicialmente solamente digitalizamos el crédito de carbono de Verra. Pero resulta que cuando empezamos a digitalizar para transparentar las transacciones, solamente, y por eso lo hicimos también a través de blockchain, tokenizando básicamente la información, nos dimos cuenta que había un problema con la calidad. Y ahí fue cuando nosotros bajamos a involucrarnos con la calidad del proyecto. ¿Qué es calidad? Es que justamente los estándares tradicionales
Lo que hacen básicamente es un estudio de 6 meses de un terreno, 6 meses hasta un año y medio, dependiendo del tipo de proyecto. Y ese estándar valida ese proyecto y te dice, ok, según nuestros estudios, según la verificación de un tercero, etcétera, que hicimos en 6 meses a un año, y nos arroja que tu terreno, por ejemplo, captura 3 toneladas de carbono. Perfecto. Yo te doy el certificado para que durante los próximos 5 años tú emitas créditos de carbono con ese estudio. Pero ¿qué es lo que pasó? Que cuando se fue el año 5 Ya. a verificar nuevamente, se dijeron, oye, pero no está capturando 3, pues está capturando 2. ¿Pero cómo pasó? Bueno, obviamente los factores externos afectan y pasó que finalmente muchos créditos de carbono que se vendieron en ese momento no estaban capturando lo que realmente dijeron capturan. claro. O sea, ahí nos metimos justamente, ¿sabes qué? Oye, tenemos que ya no solamente transparentar la transacción a través de blockchain o tokenización, sino también es transparentar qué es lo que si es de calidad realmente ese proyecto. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros medimos el proyecto Sí. con herramientas tecnológicas in situ, que la data la tomamos como data dura, o sea, data raw, bruta, que pasa a nuestra plataforma, queda registrada en nuestra plataforma, hacemos el cálculo con el algoritmo dependiendo del tipo de proyecto, Sí. y se genera un token por cada tonelada reducida. Ok. Entonces, hoy nosotros podemos vender un crédito de carbono totalmente trazable desde el sensor hasta la venta sin intervención humana. Por lo tanto, tendríamos como el primer crédito de carbono 100% digital, Claro. sin intervención humana, bajo todos los estándares internacionales, científicos, etcétera, pero con total trazabilidad, transparencia y con un precio que también está definido con el conjunto con el crédito, con el dueño del proyecto, que lamentablemente en este mercado durante mucho tiempo, o hasta ahora en realidad todavía hay muchos brokers intermediarios. Claro. Entonces, un caso real uno de los por qué nos metimos en este tema es que algunos proyectos que se vendían, por ejemplo, de Chile Perú, que el broker lo compraba a $1, él lo vendía a $10 en Europa. Entonces también había una poca transparencia en los precios. Entonces, obviamente, de esta manera, al tokenizar vía blockchain Web3 descentralizada, la información finalmente no es algo que esté almacenado en un disco duro o en un servidor, sino está en la nube, en la Web3, nos permite justamente tener seguridad, transparencia y trazabilidad completa del proceso. Buenas, como certificación absoluta. Así es. Sin duda. Y de hecho nosotros no somos certificadoras ni validadoras. No. Nosotros nos regimos bajo estándares Sí. y disponemos de la data que capturamos. Claro. Y nos certificamos o verificamos con terceros. Me encanta. Oye, está demasiado bueno este tema. Yo no sé si a ustedes les encanta, pero a mí me apasiona, porque en el fondo creo que es como empezar a hablar de otro tipo de negocio. Esto ya no es transacción necesariamente de plata, estamos hablando de De lo que se llama como los activos naturales. eso, Sí. me encanta. Activos naturales. O ecosistémicos. Como Ecosistémicos, mucho mejor. Rodrigo Vega, cofundador de eGreen. Cáchense, vamos a estar hablando acerca de la página web de cómo logra convencer a las empresas y otro tipo de cosas en el segundo bloque, pero nos tenemos que ir a una pausa para ya volver al segundo bloque. Vamos y volvemos. Buenísimo, sí. Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Rodrigo Vega, cofundador de eGreen. Le dedicamos harto tiempo el primer bloque a que todos los que nos están escuchando entiendan bien este concepto para que no se nos olvide nunca más. Comprar créditos de carbono verificables, invertir en proyectos, gestionar huella de carbono, son todos los servicios en el fondo que eGreen disponibiliza. ¿Cuál es como el modelo de negocio? Vámonos a cómo eGreen empieza a generar plata. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Cómo logra captar los clientes? ¿Y cómo maneja en el fondo su modelo de negocio? Nuestro modelo de negocio principal es B2B. Y las dos áreas de servicio tienen mucho vínculo, pero son actores distintos.
En el caso del carbon management o medición de huella de carbono para la compañía, buscamos clientes que tengan básicamente ya objetivos ESG. Ok. ¿Por qué? Porque durante el proceso nos dimos cuenta de que una empresa que quiere, pero todavía no tiene los objetivos, las metas bien planteadas o bien basadas en sus pilares de objetivos de la compañía, no es nuestro trabajo generar el cambio. Nosotros tenemos que ya llegar cuando el cliente ya decidió empezar a aplicar. Entonces, finalmente ahí hacemos una segmentación Está bueno. y ese es más que nada por el lado de lo que es carbon management. Y también las asociaciones con ciertos consultores que justamente generan este cambio. De hecho, estamos buscando ingresar a hacer un soft landing en Estados Unidos y divertido, pero Estados Unidos está mucho más atrás que nosotros en lo que es la gestión de carbono y la conciencia. Bueno, no están de locos, pero sí, están mucho más atrasados que nosotros. Y de hecho que nosotros estamos atrasados ya referente a Europa, por lo menos unos 10 años. Y bueno, nosotros por ese lado ya tenemos un target identificado y en ese área de negocio es un fee, un setup inicial Ya. donde nos tomamos más o menos 3 o 4 meses de implementar nuestro software para poder más que nada estructurar la data, de cómo vamos a sacarlo, asignarlo a los distintos alcances que tiene el proyecto y de ahí ya comienza un fee mensual, un recurrente. Maravilloso. Y que ahí tenemos 3 segmentos, que Sí. es pequeña, mediana y grande. De hecho, la pequeña es muy bajo el costo, $99 Wow. mensual, porque queremos incentivar justamente esto, o sea, y ahí hacia arriba, y las empresas más grandes también, dependiendo del tipo de empresa, vemos cuánto es el costo, porque realmente hay empresas demasiado grandes que tienen muy complejo la operación, entonces dependiendo de eso, vamos ajustando el fee mensual. Oye, y en esta segmentación, en el fondo, que ustedes hacen de justamente cuando las empresas ya tienen definido esto como uno de sus pilares estratégicos, como uno de sus objetivos de acá a normalmente son 10, 15 años, más o menos así se lo proponen. 2050 ya. Claro. Porque el que se mete ya se mete básicamente con el Acuerdo de París, que Eso, que es al tenemos 2050. que el 2050 es la carbono neutralidad. Perfecto. ¿Son hartas empresas? ¿Son pocas? ¿Cómo es tu tamaño de mercado en el fondo? Como que la gente se empieza a imaginar las típicas marcas grandes. Me imagino que esas ya están todas bien metidas en el tema, pero ¿son hartas las que están en este modo o estamos más o menos en pañales aún? Mira, aquí hay un pro y contra. El contra es que el mercado lamentablemente se mueve bajo regulaciones. Ok. Les voy a dar una mirada macro. Hasta el año 2023, de los 194 países que firmaron el Acuerdo de París, solamente el 20% tienen ya aplicada la regulación de carbono. ¿Qué significa la regulación de carbono? Que exige a las empresas en publicar y dar a conocer su emisión de carbono Ya. y después apegarse a la reducción de carbono que el país se imponga. Ok. Ejemplo, Chile tiene metas para el 2035, 2040, 2050 y tiene un costo o un impuesto al carbono de $5. ¿Qué significa esto? Que la empresa que, por ejemplo, que de hecho comenzó este año, que la empresa que publique su huella de carbono, Sí. por ejemplo, esta empresa X publicó 10.000 toneladas anuales que emite, ellos van a tener que empezar a reducir según el programa del Estado. ¿Qué significa que, por ejemplo, al 2035 tienen que reducir un 5%, al 2040 un 10%, y al 2050 quedan neutros, porque es el compromiso de Chile. ¿Qué es lo que pasa? Que si es que la empresa no baja esa cantidad requerida, Sí. se le cobra el impuesto de $5 por tonelada. Entonces, calcula. Si es Por que tonelada, pero con la matemática, o sea, como con la suma y restan. claro, la calculación resta. Por ejemplo, emitió 10.000 el primer año que publicó. Entonces, por ejemplo, para el 2035 se tiene que reducir, hagámoslo simple, un 10%. Sí. Tiene que llegar a 9.000, 9.000, ¿cierto? sí. Ya, y si esa empresa, por ejemplo, llegó a 9.500, Le esas cobran- 500 Claro. por $5. Perfecto. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Y a la empresa les cargan? Claro, ¿y qué es lo que pasa? A todas las Y ahí está el crédito de carbono. El crédito de carbono, justamente, tú tienes dos opciones. Ya. O pagar el impuesto de $5 o comprar un crédito de carbono. Claro. Entonces puedes reducir aportando realmente a un proyecto que reduce, o en el caso de Chile, que esos $5 van solamente al arca del Estado, Claro. como castigo, nada más. ¿Y comprar un crédito de carbono cuesta los mismos $5? Desde 3
hacia arriba. Ya. Va a depender de la estrategia de la empresa. Por ejemplo, hay empresas que, mira, como contraparte, Europa lleva 10 años en este tema, y más también en algunos países, y allá el impuesto está en claro, el costo del carbono está en 65 euros. No. ¿Qué significa eso? Y esa es la gracia un poquito del impuesto al carbono, que es ascendente. ¿Por qué ascendente? Porque es la manera de obligar a las empresas a cambiar la materia económica. Entonces, mientras más va subiendo el precio, Sí. también va subiendo el precio del crédito de carbono Sí. y va mejorando la calidad. Se van siendo cada vez más fuertes. De hecho, un dato para que vean lo fuerte que está esto y por qué, y ahí vuelvo al tema del mercado. Europa a partir de 2026 va a empezar a exigir que ciertos materiales, materias primas y productos que entren a Europa ya vengan con su huella de carbono medida. Si no, va a tener que pagar el impuesto allá. Y el impuesto allá es altísimo, po, 65 euros. 65. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente hoy estamos en un 20% de la regulación a nivel global. Chile comenzó este año, hay como para hacerlo a modo simple, hay otro 20% que está en proceso. Ya. Este año se han activado hartos países. México se activó, Chile, si no me equivoco, Colombia empezó a hacer hace 2 años. Bueno, hay muchos países que están avanzando. Y mientras más regulaciones van avanzando, más va creciendo el mercado. Entonces, en Chile ya es un mercado que se está abriendo. Todavía falta, porque finalmente, de vuelta, aquí se tienen que aplicar todavía las reglas del juego. Todavía no están tan claras en Chile. Pero finalmente la regulación cuando se aplica, el mercado se abre, y hoy en día te podría decir que en Chile debe haber como un 10% menos de las compañías que están empezando a hacer gestión. Empezando a hacer gestión. O sea, falta todavía un 80-90% de que no han hecho nada. Claro. Y en algún momento todas esas van a estar reguladas. Sí. Entonces, es un mercado creciendo. Grandísimo, ¿no? Increíble entrar en esta etapa, en el fondo, que hay que aguantar. Es como que no es el tema como el timing, ¿cierto? Como Así que, es. pero es importante hacerlo antes para aprender, para mejorar el algoritmo y la tecnología y todo tu modelo y todas tus cosas en el fondo, para que después cuando estén todas las empresas y sean todas las que estén usando esto ya está finito, así ya, pero Algo que nos favorece es justamente que ya Europa ya está casi al 100% implementado, sí. y nuestro foco está justamente de venta de crédito de carbono en Europa. Eso te iba a decir, ¿dónde está como sus principales clientes? Mira, lo que es carbon management, o sea, medición de huella de carbono, Sí. estamos en Chile hasta En ahora. Chile. Lo que es desarrollo de proyectos de crédito de carbono, Sí. estamos en Chile, abriendo Perú, Argentina, y esos dos por ahora. Ya. Tenemos ahí potencialidad en México y Colombia, pero todavía no es cerrado. Cerrado. ¿Y qué es lo bueno? Que finalmente, ¿y cuál es nuestro posicionamiento? Que aquí está también como la oportunidad. Eh, los países desarrollados, o sea, dentro del Acuerdo de París, Sí. hay lo que se llama el artículo 6, Ya. que el artículo 6 obliga o requiere que los países desarrollados inviertan en proyectos ESG en países subdesarrollados para hacer la equidad económica, Me social. encanta. Perfecto. Entonces, los países desarrollados tienen que invertir en proyectos Acá en Chile, por ejemplo. en Latinoamérica, básicamente Perú, en Sudamérica. Y de la forma que nosotros estamos llevando los proyectos, no tenemos competencia hasta ahora, gracias a Dios, en este sector, y nuestra apuesta es que ahora, durante los próximos 2 o 3 años, es empezar a tomar proyectos, porque la gracia de tu empezar a generar los proyectos son contados por 5 a 10 años. Entonces ya tenemos 5 proyectos arriba, en desarrollo, de distinto tipo, que también es también una ventaja nuestra, que generalmente las empresas se dedican a un tipo de proyecto. Ejemplo, nosotros estamos tomando metano, Ya. de captura de metano, de regeneración de suelo, de Metano es vaca, o sea, en el fondo como... Yo lo vacas, relaciono a eso. sí, es que está por el tema de la agronomía, ¿Sí? pero también está por el tema de la basura. Ah, ya. Estamos trabajando con una empresa muy grande acá en Chile, con Reciter, Perfecto. que maneja la basura, y estamos generando justamente todo la medición de cómo estamos evitando, con planes de reducción, esa emisión de metano versus que esté en el botadero o bajo un plan que se está desarrollando justamente con metano. Bueno, Biochar o biocarbón. sí. Y otro proyecto que tenemos que todavía no hemos podido comenzar, pero que es muy atractivo, que es de Blue Carbon, que son
son granjas que capturan carbono en el mar. Y todo esto medido con tecnología. Qué toro. O sea, nuestro objetivo es justamente, es bastante ambicioso, que es para el 2033 poder capturar o reducir 1 millón de toneladas anuales. Perdón, 1.000 millones de toneladas anuales. Hoy, para el próximo año, ya vamos a llegar a 1 millón en nuestro año y medio. ¿Y cuántos clientes más o menos tienen acá en Chile con En respecto Chile tenemos, hoy ya debemos tener son 9 clientes. 9 empresas? 9 empresas y estaríamos cerrando ya 2 más en Argentina, Perú. Increíble. Wow, bueno, de los desafíos en relación a los proyectos sostenibles justamente es como la escalabilidad, pero me lo respondiste recién, o sea, como en el fondo estos proyectos, así con todos estos proyectos como ustedes están abordando, como que este tipo de empresa en el fondo como que está ahí a 10, 15 años todo el rato pensando, ¿no? Más o menos, sí, estamos avanzando justamente adelante y la verdad es que cuando comenzamos lo Sí, veíamos bastante lejano. claro, Pero, de alguna manera, todo este tema de regulación, cómo fue cambiando, porque, por ejemplo, la regulación del impuesto en Europa sí, se lanzó a finales del año pasado. claro. Nosotros no teníamos mucha vista a eso, y cuando salió, que se llama CBAM, por si lo quieren buscar, fue como wow, porque eso cambió el juego en todo el mundo, básicamente, porque todos se exportan a Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Sí, China se activó después de eso, 2 meses, 3 meses después, dijo, chuta, tengo que de empezar a hacer meterlo esto. y empezó a generar al tiro su regulación de carbono. Claro. Estados Unidos, que también está ahí, Mm, también se activó. no, genial. Entonces, creemos que estamos como justo en la hora. Sí, increíble. Oye, ¿y estos 9 clientes en el fondo llegan a ti como porque ustedes ya son conocidos en el mercado o ustedes tienen que empezar a buscar cuáles son estas empresas grandes que ya tienen definidos dentro de sus objetivos, sus pilares, en el fondo el tema como de... Te podría decir que es 50-50. Ya, Nosotros buscamos, en lo que es Carbon Management, ujú, hicimos una campaña el año pasado en LinkedIn, ya, donde prospectamos, fuimos viendo y fuimos acercándonos y fuimos justamente haciendo este pipeline que todos conocen de venta. ajá, Y fuimos en contacto de este market fit y encontramos. Y ya tenemos ahí nuestros 5 clientes que finalmente hemos ido desarrollando toda esta plataforma que ya está midiendo en línea y vamos bien. Y por el lado de los créditos de carbono es más complejo. sí, Básicamente tenemos hoy día, Reciter fue la primera empresa, hay 2 empresas que vieron esto, que se abrieron los ojos básicamente ujú, a esta oportunidad. Uno es Reciter, el otro es Carbon Real, ya, que viene de una empresa inmobiliaria que se dedicaba a la conservación. O ujú, sea, finalmente vendía parcelas de 5.000 hectáreas como mínimo ujú, para conservación y con todos los cuidados ya medían también un poco la huella de carbono y de hecho con ellos nosotros tenemos nuestro primer proyecto en línea. Que lo que hicimos, nosotros hicimos una asociación con Carbon Real, que ellos son, como te dije, una inmobiliaria que compra terrenos y estaban midiendo manualmente inicialmente y con satélite cuánto estaba capturando carbono. mm, Y en conjunto hicimos este proyecto donde ya tenemos sensores que son Ecovariance, que los compró Carbon Real, para medir in situ la captura de carbono de los terrenos. Y con nuestra tecnología calculamos y metimos la data en la plataforma para generar el token. excelente. Y si tú te metes a la página web, vas a buscar un proyecto que se llama Isen Fjords La página web que es y green.com. ygreen.com, Vas a ver el proyecto Fjords de Isen ¿ya? y va a poder un gráfico que se actualiza cada 30 minutos de cómo está capturando ese terreno carbono. Así, Sí, y entonces nuestra visión, ¿cuál es? Es que así como tenemos este proyecto, vamos a tener sí, muchos mucho. proyectos y por ejemplo si es que una empresa ya mide su huella de carbono y quiere ver cómo compensar, por ejemplo la empresa tenga su gráfico de su De su proyecto, proyecto. cómo está capturando carbono. No, extraordinario, en verdad. Ay, ya, oye, me quedan como 2 minutos antes que me echen, pero increíble el uso de la tecnología y cómo en el fondo el mercado de créditos de carbono que ha sido criticado, como tú decías muy bien, por su falta de transparencia, cómo eGreen abordó este problema y garantiza que esté todo medido, la trazabilidad completa, que en el fondo no haya ninguna duda de
de la medición, que es tan importante finalmente como para poder hacernos cargo y poder tener como la ecuación bien hecha, porque si no tenemos la ecuación bien hecha, en verdad nos estamos mintiendo a nosotros mismos, para poder llegar entonces al 2050 con los objetivos que todos los países se propusieron, que es carbono neutralidad. Así que los que no se han subido a este buque, es importante que empiecen por lo menos a averiguar, porque en algún minuto se van a tener que subir y esta empresa está con todo haciéndolo y con tremendas tarifas, sobre todo para las que son pymes, de poder por lo menos empezar desde ya a ser parte de nuestro funcionamiento en las empresas, de cómo nos hacemos cargo, ¿cierto? De las emisiones de carbono increíble en nuestro planeta. Próximos pasos, así en un minuto, onda, ¿qué es lo que viene para el 2025? Para desearles toda la suerte y que les vaya increíble. Bueno, 2025, mira, tenemos muy buena noticia. Este año crecimos por 3 en proyectos. El año pasado fueron los primeros proyectos que fuimos tomando y mediciones de empresa. Este año crecimos por 3, así que muy felices por eso. Ya cumplimos nuestro objetivo 2024. El próximo año es crecer nuevamente por 3. ¿En proyecto o en facturación? En ambos. Ambos. Estamos justamente ahora cerrando una ronda de inversión. La primera ronda que salimos a buscar y la estamos cerrando ya en las próximas semanas. ¿Y la ronda dónde se puede invertir? Bueno, tenemos con nuestro lead investor que es Impacta VC. Ya. Con el BIT, David Albo, así que estamos en eso, ya cerrando la ronda y estamos muy felices porque hemos cumplido las metas y nada, pues ansiosos justamente con cerrar la ronda para poder ya meternos de cabeza al próximo año. Genial. Pero la gente que nos está escuchando, ¿puede meter plata o ya no? Ya quedaron fuera. Para la próxima. Yo creo que va a ser para la próxima. Ya. Ya, pero increíble en el fondo que ya tenga más encima el capital para poder financiar el crecimiento que viene el próximo año. Hoy desearles mucha suerte en lo que están haciendo. Realmente increíble este tipo de empresas que ayudan a nuestro planeta, que son pioneros en nuestro país. Imagínense haciéndose cargo de todas estas cosas con esta tecnología. ¿Verdad, cabros jóvenes, amantes de la naturaleza que terminan ayudándonos de vuelta? Muchas gracias, Rodrigo. Un placer entrevistarte y nada, pues que les vaya filete en todo lo que estén haciendo. Muchas gracias por la invitación, Dani. De nada, que cumplan todos sus objetivos. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta entonces en nuestro último bloque. Estaremos conversando con Cristina Flores, ella es gestora de incidencia pública de Senia y vamos a estar hablando acerca de la inteligencia artificial. Primero, ¿qué es Senia? Cuéntanos qué es Senia. Sí, muy importante, Bienvenido. Gracias por la invitación. Somos el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, bien nuevitos, llevamos 3 años ya en funcionamiento. Maravilloso. Vámonos con, ¿en qué consiste el ILIA, Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial? El ILIA es una iniciativa, esta es su segunda edición, es un estudio que levanta información sobre el estado de la inteligencia artificial específicamente en Latinoamérica, este año en 19 países, para saber cómo está el estado en desarrollo, investigación en varias áreas, con el objetivo de alimentar un poquito las tomas de decisiones, saber cómo estamos, medirnos entonces a nivel latinoamericano y poder ahí colaborar entre países. Y el saber cómo estamos es qué tanto lo estamos usando. Mira, es un informe que se los recomiendo para entretenerse el fin de semana, pero lo que hace es medir 3 áreas importantes. Uno, lo que le llamamos factores habilitantes, que es una manera muy fancy de decir la infraestructura necesaria para producir inteligencia artificial. Okay. La inteligencia artificial no la vemos, la usamos, pero requiere cosas bien tangibles. Sí. Así que ese es un área. La segunda es un poco saber cómo estamos en investigación, adopción y desarrollo de la IA a nivel de industria, de gobierno, quiénes están investigando, sobre qué, es decir, un núcleo ahí duro, y después al final gobernanza, que tiene que ver con cómo estamos regulando, cómo estamos pensando, la ética, regulaciones políticas, etcétera. Entonces esas 3 áreas las medimos en el ILIA. Me encanta. Por segundo año consecutivo somos líderes en la región. ¿Cuáles son los principales factores a nuestro favor? Mira, esa es una cosa bien buena para Chile, y efectivamente el énfasis es lideramos en la región. Latinoamérica hoy día es una
una zona geográfica que no puede competir con el norte global. Claramente no estamos a la altura ni de Estados Unidos, ni de China, ni de India, pero lideramos a nivel regional porque hay cosas que efectivamente estamos haciendo bastante bien. Por ejemplo, no es muy sabido, pero hoy día Chile es de los que más producen investigación en inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, ahí hay una participación minoritaria de latinoamericanos, pero de los poquitos que van, por ejemplo, a las grandes conferencias de inteligencia artificial en el mundo, son chilenos, bastante. Entonces, ya hay entre 1000 ponencias, 10 chilenas, pero bueno, hay, claro, exacto. Entonces, hay gente que está ahí representando. Hay además una interesante línea en infraestructura. Chile, por ejemplo, tiene una política 5G que favorece este tipo de cosas. Somos early adopters, eso también un poco favorece el tema del acceso a tecnología. Entonces, en educación tenemos incorporación de alfabetización digital muy temprano en nuestros currículums escolares. Tenemos muchos programas de magíster y doctorado. Entonces, esas cosas van alimentando un ecosistema que nos permite tener mejor potencial, además. Esa es una manera de leerlo. Algunos igual hablan de que este liderazgo es frágil. ¿A qué se debe? Totalmente. A ver, lideramos en un contexto latinoamericano, de nuevo, eso siempre es importante. Pero, por ejemplo, hay cosas muy concretas como la capacidad de cómputo, que es la capacidad de comprar y tener equipos que procesen muchos datos. La inteligencia artificial trabaja con miles y miles de millones de datos y hoy día Latinoamérica en general está en una deuda con eso. Chile en particular hoy día tiene un programa de data centers que está impulsando. Es decir, tú no puedes desarrollar inteligencia artificial sin esta capacidad de procesar, con los desafíos que implica a nivel medioambiental, pertinencia territorial, que son también cosas que hay que discutir. Entonces, tenemos investigación, tenemos una política que se empezó a discutir con bastante tiempo, tenemos factores habilitantes bien, pero estamos ahí, o sea, nos tiran una bolita y nos caemos. Entonces, ahí es donde hay que poner esos focos también. ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial a nuestra economía? Ya, esto es súper interesante porque hay un poco este temor por la pérdida de los trabajos, los reemplazos, la automatización. Lo cierto es que hay una conclusión importante que sacar, y cómo impacta en la economía es un estudio que estamos además profundizando, que lanzamos algunos datitos en el ILIA, pero que tiene que ver cómo medir un posible beneficio en ciertos trabajos con el uso de inteligencia artificial para las labores que son más rutinarias, administrativas, documentales, etcétera. Y hay un impacto directo en la cantidad de tiempo que usas para ellas y se puede traducir en un impacto al Producto Interno Bruto directamente. Entonces, hay a través de la manera en que tú incorporas soluciones de inteligencia artificial en ciertos cargos, en ciertas funciones, hay, por supuesto, un impacto que puede derivar a nivel económico, macroeconómico. Así que eso es algo fundamental. Real. Lo vamos a lanzar pronto, ese estudio en más detalle específico para Chile, pero ahí hay una oportunidad más que un desafío, siempre poniendo el énfasis, y acá me demoro siempre un poco en, no somos reemplazables porque las personas no solo hacemos documentos, no solo hacemos cosas administrativas, nosotros hacemos relaciones, vínculos, ideas. Entonces, las personas, creatividad. Entonces, bueno, aquellas cosas 100% reemplazables son pocas. Las personas somos más que un número y una tarea. Así que eso es importante. ¿Qué hay del trabajo? ¿Cómo impacta la inteligencia artificial? Que más o menos lo acabamos de hablar. Hay que cambiar, por ejemplo, los jóvenes, supongamos. Tienen que cambiar las carreras, veníamos con carreras tipo clásicas, han ido migrando a lo que en el fondo se ha ido necesitando. Pero, ¿cuál es como la recomendación? Porque en el fondo no quiero estudiar algo que de repente va a ser reemplazado. Como ¿hay alguna claridad más o menos de ciertas carreras que van a quedar obsoletas o no necesariamente? No, yo creo que eso es algo que se va a ir viendo con el tiempo. Sin duda, por ejemplo, quienes hoy día se aventuran a estudiar diseño gráfico es algo que pueden estarse cuestionando, las letras y todo, pero acá hay una manera como de repensar y lo que tú mismo mencionas, el aspecto creativo aparece cuando hay un desafío, aparece cuando hay una nueva herramienta. Si lo llevamos, por ejemplo, al campo de la música, en algún momento aparece la música electrónica y, oye, no estáis tocando música, y hoy día hay grandes exponentes de música electrónica, compositores. Entonces, las carreras en realidad necesitan y están ansiosas de recibir mentes jóvenes creativas que puedan enfrentar estos nuevos desafíos y estas nuevas herramientas. Entonces, aquí viene un poco el perfil también de los docentes, de cómo lo incorporan con perspectiva crítica. Y acá el doble clic también en
¿qué estamos definiendo por inteligencia artificial? Quizás todos los que están escuchando hoy día y viéndonos dicen, yo me estoy imaginando la robótica, yo me estoy imaginando GPT, modelos de lenguaje, me estoy imaginando visión, me estoy imaginando... Es decir, ¿cuáles de las ramas también van a empezar a introducirse? Quienes estudian medicina hoy día se van a ver altamente beneficiados en poder diagnosticar tempranamente. Entonces, es una carrera que se tiene que repensar porque va a estar la inteligencia artificial mediando. En realidad, puede que sí, pero hacia el lado positivo. Se potencia. Totalmente. Entonces, bueno, hay que hacer esos dobles clics. El desafío es la creatividad, pero la creatividad solo aparece si hay desafíos. Así que eso también hay que aprovecharlo. Y el uso inteligente entonces de la inteligencia artificial como aliado y la capacidad de inferir y de concluir en función de lo que la inteligencia artificial te está proponiendo. O sea, no confiar a tontas y a ciegas, en el fondo, a tontas y a locas, de las respuestas que te entrega este modelo. Y la invitación que la hizo la Cookie Pérez la semana pasada en el Cumbre Líderes del 2024 es a jugar con la inteligencia artificial, a tomarlo con tranquilidad, a empezar a jugar con el tema, familiarizarse poco a poco, para que en el fondo empiece a ser una herramienta como hoy día lo es Waze, WhatsApp y tanta cosa que uno ya como que ya no se imagina la vida sin eso. Nos va a pasar exactamente lo mismo con todos estos softwares que nos vienen a acompañar basados en inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Cristina. Con eso cerramos. A ustedes. Gracias por la invitación. Nos encontramos la próxima. Como siempre, pueden descargar el podcast, invitados a escuchar las noticias y encontrarnos como siempre acá en la 92.1 el próximo sábado a la misma hora. Nos vemos, que estén bien. Chao.